Alejandro Spuntone, muchas gracias por venir. Bueno, gracias por la visita. Ale, más allá del género, ¿qué es el rock para ti? Es una palabra que parece una pregunta que parece tan simple y es muy compleja de responder. Pero yo creo que el rock para mí, o sea, como cuestión de vida, es libertad, es rebelarse contra uno mismo y contra la vida diaria. O sea, pero sobre todo eso, es la incomodidad. Estar incómodo y buscar la manera de zafar esos lugares. Este, sobre todo cuando no tenés ninguna expectativa con respecto a eso. Claro. Cuando no lo cargas de, bueno, ahora el rock va a ser mi método de vida, va a ser, no, sino que son una manera de expresarte y de liberarte. Eso creo que es lo clave. Yo ya hace 30 años que hago música y en realidad me lo he preguntado muchas veces, pero creo que cada vez que se me ocurre una canción o se me ocurre hacer algo, ahí me parece que está el rock, en seguir para adelante. ¿Te parece que la expectativa lo mata, el rock? ¿O lo Yo disfraza, creo que lo quizá? cargas de algo que no lo necesita. No, o sea, es como un idioma. Lo elegís para hacer cosas, para expresarte artísticamente. No hay que cargarlo de nada. De hecho, las mejores cosas o lo mejor que nos pasa a los artistas uruguayos cuando no tenés expectativa y te pasan cosas. ¿Viste? Y ya cuando después empezás a pensar en cómo mantener esa máquina prendida, ahí se empieza a morir un poco todo. O sea, bueno, ya llegaste a cierto nivel de masividad o a cierto nivel de popularidad, y bueno, ¿y cómo hago para mantener eso? Bueno, ahí lo empezás a matar. Claro. Entonces es cuando hay que pararse y mirarse un poco de afuera y decir, no, pero yo no estaba haciendo esto para que me fuera bien. O sea, está buenísimo cuando te pasa, pero creo que la libertad de la expresión del rock es esa, es no cargarlo de nada. Y bueno, y si después la gente te deja de consumir porque lo que haces no le gustó, bueno, pero era lo que a vos te gustaba. Ale, recién me hablabas de algunos valores del rock, me hablaste de Valores para liberarse. mí, que puede ser totalmente diferente para otro mundo, y yo no tengo ni la verdad, mucho menos. Obviamente, pero es Mucho un menos. concepto que estamos Sí, explorando. totalmente. Ahora, me hablabas un poco de libertad y de libertad para con uno y para hacia lo de afuera también, ¿no? Digamos, sacarse las estructuras de uno. Sobre todo eso, pero en realidad a veces se cuesta mucho teorizar sobre esto, porque es como es una necesidad. Yo siempre cuento, en el caso de Spuntone y Mendaro como proyecto, surgió de una necesidad mía de volver a cantar, un momento donde yo había dejado de cantar con la banda y necesitaba hacer cosas para mí. Ni siquiera sabía dónde, ni cómo, ni nada. O sea, surgió de ahí. Después se cargó de un montón de cosas o pasaron un montón de cosas que tienen que ver con que a la gente le gustó lo que hacíamos, de que, no sé, nosotros nos conocimos más con Guzmán y empezamos a hacer un montón de cosas, pero no salió de la necesidad de nada, o sea, de la búsqueda de nada, solamente de la necesidad. La necesidad artística, digamos. Artística, sí, o de volver a cantar ante el público, de pensar en qué canciones hacer, de juntarme con alguien a ensayar, o sea, ver el proceso en que nos lleva y después te lleva a un montón de caminos que vamos a cumplir 15 años ya, o sea, pasaron un montón de cosas, pero un poco sale de ahí. Ahora, ¿existe este concepto llamado actitud rock? Cuando decimos alguien tiene rock, esa persona tiene rock, ¿qué quiere decir No, eso? depende, por eso te digo, depende. Para mí la actitud del rock es el que se revela ante lo negativo, el que se levanta de que le vaya mal. El que tiene la actitud rock porque se mama y patea un tacho, no me interesa. No es necesariamente un reventado. No, ni nada de eso, o sea, ni tener que buscar el enemigo, ¿no? Yo hago rock y lo que hace aquel me parece una basura y, o sea, eso no es necesario. A mí eso la actitud rock es con uno mismo y con el entorno. O sea, no sé, vas a un recital y te fueron a ver 5 personas y que tengas ganas de seguir haciendo cosas. O sea, que te importe 3 carajos. O sea, si fueron 10, si fueron 5, si fueron 50.000. O sea, me parece que la actitud se basa en eso. Y no sé si es rock. Es la actitud, en general. Digo, la actitud rock, veo, Capusotto hacía pomelo, ¿no? Que era ese tipo que, bueno, si quiero cantar, ¿viste esas cosas? No. Capaz que en algún momento, como una cuestión de pose,
Bueno, sí, hay muchos artistas que basaron mucho su historia de rockeros en poses. Este, yo en algún momento lo debo haber hecho y todo lo que fuimos jóvenes lo debemos haber hecho. Campera de cuero, cosas. Ahora, está lindo, está bien, pero eso no es nada. O sea, la actitud rock cuando podés seguir fracasando y sintiéndote bien. O sintiéndote mal, pero así lo voy a hacer igual. Claro, claro. Ahora, sos un músico con mucha trayectoria en el rock uruguayo. Has pasado por una banda muy importante para la historia del rock uruguayo, que es La Trampa, pero además tuviste tus proyectos personales, digamos, hace mucho tiempo que estás vinculado con la música uruguaya. A lo largo de tu carrera, ¿cómo viste que el rock se transformó en Uruguay con el paso del tiempo? Es difícil a veces estando del lado de adentro, pero yo arranqué a hacer rock en el 91, 92. Entré a La Trampa en el 93. En un momento donde el rock uruguayo había decaído nuevamente después de la salida de la dictadura y aquel auge que hubo, Traidores, Tabaré, un montón de bandas, porque que incluso yo como público lo disfruté muchísimo. Y pasamos por todos lados. Pasamos nosotros con La Trampa, parece que la banda fue una banda grande siempre y la banda fue una banda under muchos años. Tocábamos, ensayábamos todas las semanas y tocábamos 5 veces al año. Poniendo plata en el bolsillo, laburo, los autos de uno del otro que llevaban las cosas cargando. Y eso era actitud, parte de la actitud rock. De ir a tocar, bueno, las canciones, en lugares a veces que con condiciones que no eran las mejores, y sin embargo salí feliz. Y era como eso, como la importancia de decir tus cosas, y te empezaba a seguir un pequeño público, hasta la crisis del 2002, que fue como un poco donde ahí explota el rock uruguayo nuevamente y surgen un montón de bandas y pasan un montón de cosas, quizás hasta el año 2008, 2009, que vuelve todo como esa gran inundación, es como un río, yo lo visualizaba como un río desbordado, que un día volvió a su cauce, ¿viste? Y el rock acá siempre fue no haber lugares para tocar, que no te difunda la radio, que no te nota nadie, que bueno, eso es parte de tocar rock. Yo ya tengo más de 30 años haciendo esto, y tengo la suerte de haber estado, como decía vos, en una banda importante y de seguir hasta este momento tratando de buscar un camino como intérprete y cantante y cantautor, o compositor, digamos, de mis letras, cosas que no había hecho durante muchos años, porque en La Trampa componía Garo y antes componía Sergio. Entonces tuve que salir de ese lugar que tenía a tratar de hacer mis cosas, y a los ponchazos lo voy haciendo. Y ahí y me encanta, con torpes palabras, con melodías más pobres, más ricas, no importa, es lo que sale, es lo que hay. Y yo baso mi vida como músico en eso. Y no pienso mucho en si hay auge o no auge. Nos ha ido muy bien muchas veces y otras veces nos ha ido mal. Y sin embargo, a mí lo que me sigue moviendo es que me encanta pensar en la próxima canción. Me encanta pensar en el próximo show. ¿Y qué pasa? O sea, ¿y qué hacer para seguir activando la cabeza y la garganta? Ahora, recién me hablabas, ¿no?, como de este río que a veces se desborda y que a veces agarra su cauce natural, y me mencionaste dos momentos puntuales que fueron bastante duros para la sociedad uruguaya. Tenemos lo post-dictadura y lo post-crisis del 2002. Sí. ¿Te parece que tiene que ver con eso, con buscar lo contestatario, lo transgresor? Y ahí yo creo que sí, hay una parte en el 2002 sobre todo, había muchas ganas de decir muchas cosas cuando uno veía que se caía a pedazo todo y los amigos se iban, se iban tus familiares, te quedabas sin laburo, o sea, la gente que tenía unos ahorros se los había comido un banco de un loco que vive en otro lado. La salida de la dictadura fue otro momento, porque en realidad veníamos de represión y había muchas ganas también de decir mucha cosa y de romper con ciertas cosas que si bien se había salido de la dictadura, se seguía arrastrando, porque los primeros años de democracia fueron complicadísimos también. Entonces, eso te genera ese caldo de cultivo que se necesita para estas cosas. Cuando la cosa se queda media como chancha o se estanca, y bueno, es más complicado de generar estas movidas. Yo lo que espero siempre es que no haya este tipo de crisis
donde mucha gente queda por el camino o la pasa muy mal, para que lo artístico, sino que bueno, en mi caso personal siempre miro lo que pasa alrededor mío para escribir en alguna letra o pensar en cosas que quiero decir de lo que está. Y el rock nunca canta sobre cosas muy alegres. O sea, la música en general creo que es más fácil de componer o surge más desde el dolor y desde las cuestiones más complicadas que desde la alegría. Bueno, el Hacer una arte en canción muy general. alegría, ¿eh? El arte en general. El arte en general siempre surge desde la necesidad sí, de expresar el dolor. Sin embargo, también puede surgir por la necesidad de expresar belleza, no necesariamente alegría. También, sí, 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 un lindo amor, yo qué sé. Eso también. Sí, Sí, o, sí. o una Pero viste que canción. generalmente no es lo que más se da. Digo, las expresiones artísticas más nutritivas son esas que salen desde el momento más complejo. Ahora quiero hablar un poquito de ti, de tu adolescencia, de tu crecimiento, Sí, de tu formación musical. Ya has hablado de Joey Ramón. sí, Eh, que digamos, descubriste a los Ramones a eso de los 16 años, más o menos, por ahí sí. en un entorno donde no se escuchaba rock, que era tu casa, Sí, asumo. sí, sí. ¿Cómo crees que esa experiencia de descubrir la música por cuenta propia, esta música por cuenta propia, influyó en ti hacia tu actitud con el mundo y para con el rock y la música que hiciste después? Pues, qué linda pregunta, pero en realidad, como siempre, estas cosas uno las descubre también por personas mayores que uno. Porque aparte, capaz que en la radio, FM, se escuchaba algo, pero en realidad yo, por ejemplo, el primer disco de rock que tengo idea de escuchar tenía 11 años y fue el Back in Black de AC/DC, 11 o 12 años, por un vecino que vivía en el mismo edificio que era más grande que yo y que me prestó un cassette. Y más adelante encontré Los Ramones con otro amigo mío. Pero influyó en que me gustó ese tipo de música. Y era como encontré como el idioma o la expresión que me gustaba para hacer eso. Pero en realidad yo nunca tuve la música como una cuestión de que mi vida iba para ahí. Eso es casi un accidente en mí. O sea, adoro la música, me encantó desde chico, pero no era algo que yo hubiera pensado, no, yo quiero ser músico, por ejemplo. Quiero cantar, no, bobeaba cantando. Coqueteabas con la idea. Me gustaba que andaba ahí en la vuelta, pero no era algo que yo imaginaba, me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande y no lo tenía muy claro. Alguna vez dije que quería ser arquitecto, médico, no sé, trabajar. Terminé trabajando en la administración de empresa, estudiando quinto biológico y sexto de medicina, nada que ver. O sea, tenía un gran matute en la cabeza ahí, una cosa que no sabía resolver. Claro. Y mientras tanto la música fue ahí acompañándome al lado hasta que encontré un amigo que era fanático de los Ramones igual que yo y nos pesábamos discos y él empezó a aprender a tocar guitarra y nos juntábamos en el cuarto de él a sacar temas de los Ramones. El Pájaro Gara le daba clases de guitarra y él le hacía sacar temas de los Ramones y veníamos y grabábamos en un grabador. Ahí fue como, qué lindo que es esto. Siguiendo con los Ramones, Sí. has hablado también de digamos, lo que te atrapó, lo que al día de hoy te interesa también de Joey Ramón. Ah, totalmente. Sí. Es esta parte destacada de él como de antihéroe, ¿no? Eso mismo, sí, sí. Yo veía en él eso, un tipo que era, en un momento donde la música, lo estético era clave, ¿no? O donde siempre la música tuvo la cuestión estética como clave, la manera de vestirse, si era lindo, ese tipo de cosas. El tipo era todo lo contrario a eso. Tampoco era un tipo que fuera un gran cantante, pero sí era un gran, o sea, tenía un timbre vocal muy particular, una manera de pararse muy particular, y ese deseo de él, un tipo muy bulineado en su momento, no sé, siempre fue pues me gustaba sobre todo por eso, por el anterior. A mí los tipos muy cra, muy copados no me llaman la atención. Por copados nos referimos, por ejemplo, a Mick No, Jagger. sí, por decirte claro, eso no me Para entender interesan de mucho. qué Sí, 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 panorama hablamos. no me interesan mucho. No tengo, o sea, no soy un tipo como considere que tengo ídolos. Somos todos humanos, uno tiene algunas virtudes, ¿viste?
a esta altura de mi vida, te digo, no me copo con la gente como tal. Me gusta lo que hacen y nada más. Se me dice, vienen tal mañana, no te vayas a sacar una foto. No me interesa sacar una foto. Me encantaría sentarme a hablar un rato, pero no me interesa eso. Pero el caso de Joe Ramón siempre me interesó eso, o me cautivó eso del tipo antihéroe. Tiene mucho más de rock esto de antihéroe que otras cosas, ¿no? Sí, claro, sí, me parece que sí. Sí, sí. El vencer, todas esas de hecho, la banda en sí, Ramones, no es una banda que haya sido mega exitosa, si bien es referente, no fue mega exitosa, salvo en Argentina, Brasil, que venían y tocaban para estadios llenos. En el resto del mundo no era una banda que era súper destacada. Sí fue una banda muy referenciada por los músicos, y referenciaron millones de todo un movimiento, pero no fue una banda así. Me parece lo mejor de ellos. No tuvieron tremendo marketing alrededor tampoco. En el momento que ellos quisieron, en un momento se hartaron de ser una banda así como Under y cosas, contrataron a Phil Spector, que era un súper productor para hacer End of the Century, y el disco está buenísimo, me encanta, pero tampoco lograron lo que... Y volvieron a la raíz. Dijeron, bueno, queremos probar. No le fue bien y bueno, ya está. Volviendo un poquito a La Trampa y lo que eso aportó, digamos, en Uruguay el rock de los 80, el rock de los 90, el rock de los 2000 es diferente, suena diferente incluso, digamos, no tocaron el mismo tipo de rock Los Estómagos que Los Chicos Eléctricos, sin duda, y más allá de las características individuales de cada banda, esas cosas. Sí, ni que hablar. ¿Cómo sonaba La Trampa y qué le aportó a la escena musical uruguaya? La Trampa para mí fue una especie de escuela, ¿no? Yo digo, todo lo que aprendí o lo que más aprendí en la vida fueron los años que tuve en La Trampa. Y le aportó, y eso que yo entro en el 93 cuando la banda ya venía del 91. Sí. O sea, ya venían. A mí lo que le parece que le aportó fue la búsqueda siempre del sonido, si bien era lenguaje de rock, era mezclarlo con el lenguaje de la música que sonaba por acá. Que creo que fue también un legado por eso La Trampa tenía temas de Dino, o hacía los temas de Dino en el primer disco, o del Darno, gente que buscó, que eran fanáticos de cosas de rock, como Dylan, pero buscaron hacerlo sonar de acá. Sí. Y La Trampa creo que siguió un poco ese legado de mezclar la música folclórica con el rock, el lenguaje, eso, con mucho riff de guitarra, pero a la vez con cosas, con un bombo legüero, o con melodías que tenían que ver mucho más con música, con milongas, ¿viste? Creo que esa fue la búsqueda. En su momento yo cuando entré La Trampa hablaba mucho de lo que era el rock ciudadano, que era el rock de la ciudad en sí, pero le aportó mucho eso, creo yo. Y también un poco lo que hablaba hoy, tenía una banda muy honesta en el sentido de que fue creciendo con el tiempo y su público, pero nunca fue presa del público. Ahí, tanto Garo después y Sergio antes, creo que en realidad eso, y a mí siempre lo tomé también como un parámetro, no hacían música para eso. O sea, el público te seguía y te agradaba, y le agradaba lo que hacías, pero justamente no quedamos presos nunca de bueno, che, pegamos el discazo acá con esto. Bueno, tenemos que seguir esta línea. No, siempre todo lo digo, y por eso mucha gente se enojaba con nosotros. Bueno, no, pero ¿por qué tenés que hacer tu disco como Caída Libre? Bueno, no era el dejo. Siempre fue en ese sentido fue una banda, y lo hablo mirando de afuera. O sea, fue una banda muy honesta en ese sentido. Y creo que la gente lo valora como tal por eso mismo. O sea, porque había honestidad desde el punto de vista artístico en lo que tenía ganas de hacer. ¿Qué recuerdos tenés o te llevas hoy como con cariño de La Trampa, de todos esos tiempos? No, todo. Yo lo recuerdo muy... O sea, como te digo, fue una escuela. O sea, nunca más me olvido del festejo que hicimos cuando salió nuestro primer disco, el Toca y Obliga. O sea, la sensación de tener un disco en Uruguay en aquel momento, año 95. Era como haber llegado a algún lugar, ¿viste? Y cada cosa que hicimos tuvimos mil problemas, tuvimos mil cosas, como toda relación de grupos humanos, pero en realidad hicimos un camino que fue lindo de recorrer en el sentido de no éramos una banda que teníamos muchos videoclips, ni muchas fotos.
siempre fuimos como un paso atrás todo el mundo te decía, che, la banda está creciendo, tienen que hacer tal cosa, un teatro de verano, no, preferimos, íbamos a hacer un cineplaza y hacíamos tres, y era como que nunca nos creímos que en realidad éramos, y siempre nos pasaba que el público nos demostraba que estábamos en otra situación. Sí. Hasta el regreso nuestro mismo fue... Sí, llenaron. Llenamos 5 Los teatros de 5, verano, sí. o sea, y podíamos haber hecho algunos más todavía, Sí, sí, sí. pero no había más fecha. Pero eso, capaz que otro se hubiera tirado a hacer otra cosa. Nosotros fuimos del lugar de siempre, no, vamos a volver de a poquito, con canciones nuevas, siempre como para tratar de aportar cosas. Pero yo tengo mucho cariño por todo eso y de hecho ha sido tal así que no toco en lo que es la carrera de Puntor Emendar o otros proyectos que he hecho yo, he tocado muy pocas cosas directamente de la trampa, cantado. Trato de que, viste, de eso, dejarlo un poco ahí en donde tiene que estar. Y sí, grabé una canción en estado natural, grabamos otra después en el refugio. No, en el refugio no, en un espectáculo que hicimos en el Solip. Pero trato, incluso los recitales de Punta de Vendada, hacemos más de 20 canciones y hay una de Hereford y una de La Trampa, porque es parte de nuestra historia, pero no queremos abusar de esas cosas. Viste que hay bandas que hacen tributo a su ex banda permanentemente, ¿no? O sea, nosotros, o en mi caso, trato de no, porque no. Es otro proyecto. Es otro proyecto y no me gusta colgarme de eso. Claro. He tenido, desde que La Trampa dejó de tocar, miles de invitaciones a hacer cosas de La Trampa. O sea, a cantar canciones de bandas que quieren hacer. Y solamente le dije a Luana que sí, porque hizo el teatro de verano y aparte había tocado con nosotros en un lugar un niño y era como algo que se lo debía. Y aparte ella me había contado su historia, su relación con el poeta dice la verdad, pero a todos les he dicho que no. Porque no sé, no me gusta, no lo tomo como algo. Me cuesta mucho más si quiero seguir tratando de hacer un proyecto nuevo, seguir atado a algo, viste, que bueno, buscar un camino, no existe más, están los discos y bueno. Ahora, ¿en qué medida te parece que esa época, la época de La Trampa, te sigue influyendo en lo que haces ahora que tenés proyectos totalmente distintos? No, a esta altura de mi vida lo único que me influye o que me marca es que sigo siendo el ex cantante. Pero nada más. En todo lo demás que hago, en las canciones nuevas, o sea, cuando escribo, cuando lo tengo como una referencia o lo tengo implícito, pero no agarro nada de eso. Trato de generar cosas nuevas, o sea, de lo que me salga diferente. Pero nada, me queda la historia mía y es una parte riquísima de mi historia y es lo que te digo, como la escuela que me formó en realidad en lo que es ser un músico profesional, grabando discos y haciendo cosas acá y generando shows grandes y todo eso, pero no es lo que me motiva ni tengo nada atado. Sí me pasa y por eso trato de evitarlo, de que se me referencie y que se me pregunte y tal, pero bueno, como lo llevo con cariño, trato de no contaminarlo con cosas negativas ni nada de eso. O sea. Ahora, digamos, a pesar de que se separó La Trampa y que ya hace mucho tiempo que no tocan juntos, más allá de que tuvieron esos shows de reunión. Sí, ya hace 8 años. ¿verdad? Sí, también. Ya pasó un montón de tiempo. Digamos, la banda es una banda que sigue siendo relevante, o por lo menos sigue estando en el colectivo de la memoria uruguayo. Sin duda, o sea, sí. Está ahí y la gente habla de La Trampa y de los discos de La Trampa. Y hay mucha gente que creció con esos discos, ¿no? Digamos, le marcó mucho la adolescencia. Y la adultez, te diría. ¿Para vos hay un legado que dejó La Trampa? No sé, creo que sí. Creo que dejó un montón de discos y un montón de canciones y de letras que sí, que marcaron, como decís tú, a una generación o una parte de una generación. Y dejó eso. Y lo que te digo, para mí lo que más deja, desde mi punto de vista subjetivo totalmente, es que la banda era honesta. Incluso cuando volvió, fue honesta, y cuando se volvió a separar, fue honesta. O sea, deja eso. O sea, y después dejó canciones. Después se recordará algunas, bueno, ya pasó, es una banda que este año cumpliría 34 años. O sea, ya pasaron 34 años. Y ya te decía, 8 de la última vez que volvimos. O sea, el tiempo sigue pasando y la banda sigue estando ahí. Y va a estar. O sea, mientras haya un trampero viejo. A mí una cosa que más me sorprendió cuando volvimos fue que había mucha gente
joven. Yo pensé que íbamos a ver un montón de público de que nos iba a ver siempre, y siempre había hijos de esos. Claro. Y eso está bueno, es un legado que le pasaron sus padres y que está ahí y que algunos de esos lo seguirán pasando. Como ha pasado con otros artistas y va a seguir pasando por suerte con el Dino, con el Darno. Sí, nosotros estamos trabajando ahora con Guzmán, con dos productores, Manuel Morales y Diego, que hicieron el disco de El Noviento de la Luna, que fue el tributo al Darno. Y esos pibes son guachos jóvenes, que hicieron un discazo y por eso mismo nosotros ahora estamos laburando con ellos en el material nuevo que estamos haciendo. Porque a mí me encantó eso, de tipos jóvenes, con sus padres muy, muy fanáticos de la música de acá y de ese tipo de artistas como el Darno, le pasaron ese legado. Y ellos deben escuchar otras cosas nuevas y generan, tienen su banda y cosas, pero a la vez tienen eso marcado. Y está buenísimo que se conserve y se transmita. Ni que hablar. Lo mismo que está haciendo Julio Covelli con los guitarristas jóvenes que tienen como Guzmán y Nico y todos los que están ahí, y ellos a la vez lo siguen transmitiendo y ojalá se sigan. Recontra. Te voy a hacer 2, 3 preguntitas más como para ir cerrando. Dentro de la lista de cosas que has dicho, que has opinado en esta vida, una de ellas es que es rara la estrella de rock en Uruguay, como que ese concepto no existe del todo. No. ¿Por qué? Porque no lo es. O sea, digamos, tenemos personajes del rock, llamale, no sé, Los de No Te Va a Gustar, o digamos, bandas que se han internacionalizado un montón, que por ahí salen por la calle y les piden fotos, les piden firmas, etc. Pero eso es otra cosa al ser una estrella, o sea, ¿qué significa? Sos un tipo conocido. Entonces, yo tengo la suerte de ser amigo de Denis y de Emiliano y de toda esa banda hermosa, pero ellos siguen siendo los mismos tipos, que los conoce gente, sí, ¿no? Pero ¿qué es la estrella? O sea, es el tipo que llega a determinado momento que pide que le corten la sandía en cubitos. O que le manden rocklets. Que se lo separen. Y se lo separen. Sí. O sea, eso es una estrella. Yo no quiero saber nada con eso. O sea, o si tal cosa pasa, yo no toco. O sea, está. Bueno, pero digamos, ¿hay algo del uruguayo que no alcanza justamente esa actitud de estrella? Es que somos muy pocos y nos conocemos todos. Entonces, el siguiente, ¿quién es? O sea, yo voy y vengo a laburar caminando. O sea, y entro al súper y entro a cosas, y gente me conoce, algunos me piden una foto, y cosas, pero después, en mi vida es la vida de cualquiera. Que el único momento donde cambia, o que es diferente, es porque me subo a un escenario y canto para gente. Pero cuando me bajo de ahí, cualquiera, y tenés los mismos problemas, tenés... Bueno, vos mismo contabas que cuando la gente hacía fila para comprar entrada a la trampa... Sí, nadie me conocía en aquel momento, menos que ahora, porque trabajaba en un estudio contable enfrente a donde vendían las entradas. Claro, pero digamos, siendo la voz de la banda, aún así no te reconocían porque estabas vestido de particular. Pero me conoce poca gente también, o sea, no es una cosa... Pero el concepto de estrella no está dado acá, me parece. Es para otros lugares donde existe la farándula, por ejemplo, también. Donde existen los paparazzis. ¿Entendés? Acá no andan gente corriendo a... Con un fotógrafo atrás. Sí. Yo qué sé, Denis, de No Te Va a Gustar, no anda gente corriendo atrás sacándole fotos. Sí, tal cual. Acá, en Uruguay, capaz que en Argentina les pasa. Sí. Sí, es cierto que en Uruguay no existe la Pero acá foto no existe, del artista subiendo un auto. Vos no vas a un lado y pedís entrar a una VIP sí, porque la gente te va a romper la bola. No pasa eso acá. O por lo menos que yo sepa, no pasa. Yo voy a ver recitales y no entro por puertas de costado y voy a ver un recital. Sí, pero digo, además tampoco le pasa a músicos con mucha trayectoria y muy populares. Acá, sea Rubén Rada, no le pasa tampoco. No te pasa. Entonces, por eso te digo, y me parece sanísimo, me parece genial. O sea, en otros países, solamente que usar el charco, te convertís en famoso y te tenés que ir a vivir a un barrio privado. O a un apartamento con seguridad. Acá no te pasa. Esos niveles de popularidad. A nosotros en los momentos más grandes de popularidad de la banda no nos pasó. Y seguíamos viendo todos. Yo cuando La Trampa hizo 5 teatros de verano, yo trabajaba. Sí, claro. Toda la banda trabajaba. Trabajaban en otras cosas. Todos. No estábamos. Íbamos a ensayar de noche antes de los shows y cada uno al otro día trabajaba. Uno en Roche, otro trabajaba. Yo trabajaba en Canal 10, otro trabajaba en otra cosa. Todos trabajábamos. Y estábamos vendiendo entradas, pero eso no te quita
no te saca el para dónde va. No tengo el concepto de estrella, no sé, para mí es nulo acá. Está bien. Y digamos, ¿te parece que eso puede tener que ver con eso que también charlábamos fuera del aire, que es que al uruguayo músico le cuesta vivir solo de la música y solo de hacer... Sí, puede ser, puede ser. Pero yo pienso que tiene que ver con como uno, o sea, que uno cuando está en este país no... Y vos en otros países, en los mercados grandes, vos ves que el que hace... ves lo que pasa alrededor de lo que es la fama y lo que es el vivir de tal cosa. Acá nadie empieza pensando, quiero ser músico porque quiero ser famoso. No le interesa. Es otro el fin, que después te puede pasar que la gente te conozca, pero es otro el fin. O sea, es de dónde nace y hacia dónde vas. Es otro. No es el deseo de ser famoso. Ale, última pregunta. Si hoy escuchás la música que te marcó de joven, hablábamos de AC/DC, hablábamos de los Ramones, asumo que hay muchos más en esa, Sí, en esa lista. ¿Te parece que esa música hoy podría tener el mismo impacto en un adolescente? Sé que tenés una hija que ya no es adolescente, pero que lo fue en algún momento. ¿O te parece que ha cambiado la forma en la que otras generaciones se vinculan con el rock o con ese tipo de música? No ¿O sabría hay decirte algo porque universal? no sabría decirte porque en realidad cada generación vive en un contexto y crece en un contexto. Y mirar las cosas con mi óptica o con la óptica de cada uno no es justo. Mi hija nació en otro mundo. Mi hija nació y a los meses estuvo el atentado a las Torres Gemelas. O sea, el mundo cambió en ese momento. Y los que estaban creciendo, y entró a facultad en pandemia. Entonces, nosotros no vivimos eso de adolescentes. ¿Cómo nos hubiera marcado la vida a nosotros? A mí, una pandemia, estar encerrado un año. Mi hija empezó la facultad y tuvo todo su primer año por Zoom. O sea, y eso es su contexto. Entonces ahí en ese lugar ella escuchó determinada música que la marcó y que de repente necesitó escuchar música para salir de ese mundo y escuchaba cosas ¿entendés? Entonces es muy difícil traspolar las vivencias. Tampoco sabría decirte qué fue lo que fue el punk en el 70 y pico con respecto a cuando yo lo escuché en el 85. No era lo mismo. O lo que fueron los Beatles cuando arrancaron en los 60 para esa generación. Obvio. De lo que escuchamos los Beatles después. Sí. Sin embargo, ellos, la propia música o la propia vivencia hace pasar un cernidor y van quedando las cosas buenas. Lo que queda en el futuro, por eso sí sigue sonando, Ramones, Beatles, y de las cosas que están pasando hoy, van a quedar muchas sonando, que lo veremos dentro de 30 años, de todo lo que hay hoy en la vuelta, van a quedar cosas también. No sé cuántas, pero yo qué sé, Taylor Swift seguramente va a quedar. Seguramente. O en el caso de Catriel y Paco Amoroso, van a quedar. Y va a quedar gente en la vuelta ahí que va a quedar. O sea, me parece que no hay que cargar a la música la música es eso, es una expresión. Que mucha gente, para la mayoría de la gente la música es entretenimiento. Y es diversión y es separarse del mundo jodido en el que vive. Para otros, como somos nosotros, es expresión. Entonces uno lo carga de un sentimiento que es diferente al que lo escucha. Y el 95% de la gente escucha música. ¿Entendés? Nada más. Ale, muchas gracias. Por favor.